Hola a todos, espero que estén súper bien. Hoy día voy a estar comentando este libro del pintor Franz Marc, es de la editorial Taschen, de estas ediciones más pequeñitas, más delgadas, algo más prácticas también para llegar a todas partes. Y bueno, Franz Marc es de esos pintores algo eh, olvidados, poco conocidos, aunque igual sus cuadros suelen aparecer mucho en cubiertas de libros, por ejemplo, porque tiene un estilo muy llamativo, con colores muy vivos. Y también le encantaba pintar animales, que de hecho fue su, por así decir, su firma o su sello característico de toda su obra, de su trabajo. Siempre aparecían, siempre aparecen animales en sus cuadros, por lo general. Y de hecho acá al principio aparece su famosa frase de que ya muy temprano el ser humano me pareció feo y el animal me parecía más bello y más puro. Sin embargo, esta visión después igual con el tiempo la fue cambiando en los últimos años de su vida. Bueno, Franz Marc nace en Alemania en 1880 y a diferencia de otros pintores, de lo que le pasa a la mayoría de los artistas es que él no tuvo obstáculos, por así decir, para dedicarse a la pintura, porque su padre había sido pintor, entonces recibió todo el apoyo del mundo para seguir esa carrera. Y a pesar de que tuvo interés en la teología, en la filosofía, cuando era joven quiso dedicarse a eso, igual finalmente terminó decidiéndose por estudiar arte, pero antes de entrar a la Academia de Arte, hizo el servicio militar y ahí aprendió a montar a caballo, lo que le hizo amar a estos animales por el resto de su vida y de hecho en gran parte de sus cuadros aparecen los caballos. Al igual como le pasa a muchos artistas, también comenzó pintando cuadros que seguían las leyes, los conceptos del arte académico para ya después ir desarrollando un estilo más propio, más personal. Primero se interesó por los impresionistas, después pierde el interés en ellos y se interesa por la pintura de Gauguin, de Van Gogh. De hecho, acá se nota claramente la influencia de Van Gogh en esos trazos gruesos, expresivos. Y lo que quería Franz Marc era expresar el movimiento, eso reflejarlo en sus cuadros. Y estaba en eso hasta que conoce a un pintor que se llamaba Jean Bleniestle, y ese pintor sentía fascinación por los animales, pintaba muchos animales y Franz Marc tuvo la idea de hacer algo parecido, pero no quería hacerlo como un estudio, por así decir, zoológico del animal, sino que lo que quería era expresar o plasmar el alma del animal, el sentir interno del animal o ponerse en el lugar de los animales. De hecho, llegó a decir textualmente, dice, nosotros ya no volveremos a pintar el bosque o el caballo como nos gustan o nos parecen, sino que los pintaremos como realmente son, como el bosque o el caballo sienten, su esencia absoluta que vive tras las apariencias que vemos. Ya acá comienza a cambiar su estilo radicalmente, le empieza a dar más importancia a los colores puros, le empieza a dar significados distintos a los colores. Y todo esto tal vez se debió a que en ese tiempo, como en 1910 por ahí, conoce a Kandinsky y conoce al que sería su gran amigo personal con el que compartió cartas y conversaciones y proyectos sobre arte, que fue August Macke, y con el que lamentablemente compartieron también el mismo destino fatal. Y bueno, aunque eran muy amigos, eran muy distintos en su manera de pintar, porque a August Macke le gustaba más pintar escenas de la burguesía, personas en un día domingo paseando por una plaza o comprando cosas. En cambio, lo que Franz Marc quería era pintar algo más espiritual, en este caso la espiritualidad del animal. Por ejemplo, en este cuadro que se llama Corzos en la nieve, podemos ver lo distinto que es de otro cuadro que había pintado que se llama Corzos en el crepúsculo, y se puede ver que ya el estilo ya estaba cambiando. De hecho, si los comparamos parecen pintados por distintas personas. En Corzos en la nieve hay una comprensión más profunda del color, aparecen colores más vibrantes que contrastan entre sí,
y de hecho esas formas ondeantes dan la impresión como si fuese una imagen musical casi. Es un cuadro muy alegre, también los corzos parecen felices, a diferencia de este otro acá en donde los corzos se ven como asustados, predominando los colores opacos, colores pardos, y hay una sensación de angustia en el ambiente, como de amenaza. En este otro es todo lo contrario, se expresa felicidad y alegría por vivir, y que también puede ser un reflejo de lo que le estaba pasando a Mark en ese momento en su vida personal, ya que no solo se había casado, sino que también estaba encontrando por fin su lenguaje pictórico propio, también tampoco tenía tantos problemas económicos como antes y estaba relacionándose con otros artistas con los que empezó a desarrollar proyectos y también teorías del color, teorías del arte. Entonces está en una época feliz de su vida. Acá pintó a su perro Rusi, cuyo pelaje amarillo destaca sobre un fondo blanco, que da la sensación de frío, gracias a esas pinceladas azules también. Acá otro caballo, ya sabemos que le encantaban los caballos, así que solía pintarlos en muchas oportunidades. Y el caballo parece estar contemplando toda la fuerza vibratoria del color puro. Es uno de sus cuadros más famosos también. Y Mark lo que hacía era, le da un significado especial a cada color primario. Por ejemplo, el azul para él es masculino y espiritual, el amarillo es femenino y alegre, y el color rojo es, por así decir, el color más denso y material de todos. Y es el color contra el cual los otros tratan de competir de alguna manera y que tratan de apaciguar también. Bueno, eso es lo que pensaba él, por lo menos. Este cuadro, Montículos en la nieve, me hace pensar en unas peritas que están ahí mezcladas con la nieve, y también me recuerda un poco a las frutas de Cézanne. Otro de sus cuadros con gatos, le encanta pintar todo tipo de animales, y acá hay una joven con una piel muy blanca que da la sensación de frío, pero como el gato está pintado con tonos rojos, naranja, aporta calidez y lo vuelve un poco más apacible también. Es un cuadro muy agradable. Los pequeños caballos amarillos, que en realidad son gigantes, que están abarcando toda la dimensión del cuadro, parecen estar en altura porque hay unas nubes y unas casas que se ven allá a lo lejos. Este también me gustó mucho, es un pequeño corzo ahí resguardado. Al parecer hay una tormenta, están todos los elementos de la naturaleza desatados, hay mucho viento, y a pesar de eso, de todo lo que esté pasando ahí en el cuadro, el corzo se ve resguardado de todo eso, da la sensación de refugio y me parece muy agradable también. Es un cuadro muy bonito. Acá otro cuadro que me gusta mucho es El Monito, otro cuadro que en donde los colores están tratando de contrastar entre sí. Hay verdes, hay amarillos, colores tropicales, hay una sensación de calor, también se puede hasta oler, de hecho, lo cítrico del cuadro, tal vez gracias a estas naranjas que están acá. Y algo extraño de este cuadro es esta magnolia, hay como una magnolia solitaria acá, y como es blanca, contrasta con todo el conjunto de los colores, por así decir, y llama la atención. Y me gusta mucho esta flor aquí solitaria. De hecho, me gusta tanto que me compré un collar con la misma imagen de esa flor porque lo vi y me recordó a este cuadro, así que tuve que comprármelo. Lo tengo acá. Como pueden apreciar, Franz Marc se distanció de la pintura tradicional de animales para plasmar de un modo panteísta todo lo que veía a su alrededor, en la naturaleza, en los animales, las plantas, y de alguna forma su obra, su trabajo nos hace recordar mucho al hombre prehistórico ahí en sus cavernas tratando de pintar a los animales que veía a su alrededor. Y Franz Marc también intuía o sentía o pensaba que los animales poseían una especie de conocimiento arcano. Acá otro de sus cuadros más famosos, por no decir el más famoso, que lamentablemente se perdió durante los bombardeos en la Segunda Guerra Mundial, se llama La Torre de Caballos Azules, y aparece la famosa figura del caballo azul, que era algo así como un sello personal, como una firma
como un sello característico propio de él, y expresa una comunión profunda entre los animales y el cosmos, que está representada acá por esta luna, estas estrellas, y que a su vez también eran el sello personal de una amiga, escritora muy querida por él. Y era un cuadro gigante, era un cuadro enorme que de hecho los caballos del cuadro eran casi del tamaño de un caballo real. O sea, era un cuadro muy, muy grande, que lamentablemente, como les decía, se perdió durante la guerra. Y también Franz Marc fundó junto a Kandinsky un grupo artístico llamado El Jinete Azul, en donde tenían proyectos de publicar una especie de almanaque en donde pudieran escribir sobre arte, y que lamentablemente solamente pudieron publicar un número de ese almanaque, pero aún así es importante ese grupo porque se considera la primera exposición del Jinete Azul como el nacimiento del arte moderno alemán. Bueno, en general la visión de Marx sobre la pintura era que él pensaba que si bien el hombre moderno se alegra de sus logros científicos, tecnológicos, no parece mostrar mucho interés en bienes espirituales, y él quería cambiar eso a través de su arte. También tenía el proyecto de hacer una Biblia ilustrada, y para eso invitó a varios de sus amigos pintores, entre ellos Alfred Kubin, pero lamentablemente el proyecto no se vio terminado, y de hecho solamente Kubin terminó sus ilustraciones, su parte, lo que le tocaba pintar a él. Y ya después, cuando empieza la guerra, todo ese proyecto finalmente se vio forzado a desaparecer. Acá otro de sus cuadros más famosos, llamado Destinos de Animales, que es un cuadro, una pintura muy dinámica. Hay una especie de caos apocalíptico, hay una guerra, un incendio, y la naturaleza está, los animales, los árboles están desesperados por liberarse de ese caos. Hay gente que piensa que este cuadro fue algo así como una especie de premonición de lo que venía en la Primera Guerra Mundial, y de hecho él lo pintó muy poco tiempo antes de que todo eso pasara. Y también leí por ahí que supuestamente el cuadro sufrió el mismo destino que lo que hay en él, es decir, que también sufrió un incendio y el cuadro se quemó, o parte de él se quemó. Y la verdad es que es impactante no solamente por lo que proyecta, sino también porque contrasta mucho con las otras pinturas de Franz Marc, que suelen tener un aire más apacible, más tranquilo. Y de hecho él escribió en la parte de atrás del cuadro, escribió: y todo el ser es sufrimiento en llamas. Este cuadro, la verdad, es de mis favoritos. La verdad, me parece hermoso, no solamente porque parece un vitral por los colores, sino porque representa una familia de ciervos, cada uno pintado con uno de los colores primarios, y expresa lo que él entendía por felicidad, y que es algo que terminaría añorando durante los últimos meses de su vida, que es la calidez de un hogar, el calor de un hogar. Y bueno, ya después, con el tiempo, su arte comienza a hacerse cada vez más abstracto. De hecho, acá lo podemos notar. Y en Formas luchando, así se llama este cuadro, se puede ver una especie de lucha entre las fuerzas espirituales contra el mundo material, y en donde los colores parecen confirmarlo: el azul espiritual contra el rojo materialista. Bueno, eso según la concepción de los colores que él tenía, del significado de los colores. Y bueno, ya en 1914, el 28 de julio, estalla la Primera Guerra Mundial, y como él había hecho el servicio militar, se ofrece como voluntario, y en sus cartas le expresa a su esposa que él veía en esta guerra una especie de sacrificio necesario para dar lugar a un nuevo renacer espiritual de Europa. Pero ya después, con el tiempo, cambia esa idea, y se da cuenta de que toda esa destrucción, esa muerte, había sido algo completamente inútil. Y bueno, varios de sus amigos también van a la guerra. Kandinsky, al parecer algo más práctico, no participa. Desde el principio dijo que todo eso era un absurdo. Pero August Macke, su amigo personal, sí va a esa guerra y muere en 1914 en combate. Pasaron 2 años en donde él, mientras participaba en la guerra, siguió escribiendo cartas, siguió escribiendo aforismos, dibujando, hacía bocetos.
de lo que quería pintar una vez que pudiese volver a su casa. Y aunque pidió su retiro y se lo concedieron, nada más un día antes de, o sea, un día después de escribirle a su esposa una carta en donde le expresaba todas las ganas que tenía de poder volver a verla, a ella, a los animales, su casa, recibe un impacto de granada y lamentablemente fallece a los 36 años de edad. Y de hecho, Alfred Kubin, ¿se acuerdan? Que hizo un video en donde les conté que Alfred Kubin había sufrido por la pérdida de amigos artistas en esa guerra. Bueno, Franz Marc fue uno de esos amigos que él perdió en la Primera Guerra Mundial. Ya después, en la Segunda Guerra Mundial, se considera su arte como arte degenerado y se pierden muchos de sus trabajos en los bombardeos de Berlín. Pero ya después, con el tiempo, se reconoció a Franz Marc como uno de los precursores del expresionismo alemán. Bueno, hasta acá el video. Muchas gracias por acompañarme y ya saben que los quiero mucho. Nos vemos en otra oportunidad. Espero que estén súper bien. Chao, chao.